esta parte de la República de Tulum al licenciado David Ortiz Mena, pues para platicar de este asunto, de cómo ya se ha venido aplicando o si no se ha aplicado aún el que pues las playas sean totalmente públicas. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mixi? Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Estoy a sus órdenes desde Tulum, Quintana Roo. Muchísimas gracias. Bueno, mire, para empezar, ¿cómo les ha ido en medio de esta pandemia? Y si, bueno, pues en este próximo periodo vacacional se esperan una recuperación, porque me imagino que también pues se vieron golpeados en temas económicos. Definitivamente sí, ha sido un tiempo difícil. Los hoteles de Tulum estuvieron cerrados poco más de 3 meses. Hemos tenido ocupaciones bajas. Nos hemos adecuado a esta nueva normalidad. Actualmente los servicios turísticos, tales como restaurante, bar y hoteles, deben de estar operando al 60% de su capacidad. El destino se está recuperando, ciertamente, especialmente con vuelos provenientes del mercado norteamericano y del mercado nacional. Estamos ya alcanzando de esos mercados pues, un nivel de vuelos similares a los que teníamos respecto al 2019. Claro, es un gran reto no relajar las restricciones. Esto nos permitirá pues, seguir con una reactivación exitosa y esperemos que así sea a fines de año. Hay que decirlo también, han salido algunas noticias el día de hoy, salvo algunos respecto a algunos eventos que han tenido lugar en Tulum, que pues claramente han estado fuera de el marco normativo de lo que permite el semáforo en el color actual. Y bueno, pues esperamos esto nos sirva para que este tipo de eventos no tengan cabida y no se lleven a cabo en el próximo periodo vacacional de diciembre. Oiga, y dígame una cosa, después de que se da a conocer este decreto en el pasado mes de octubre, en donde ya todas las playas deberán ser públicas, deberán de ser utilizadas así y no deberá de haber playas privadas, ¿esto le afecta de algún modo a Tulum? Para conocer un poco el contexto, ¿cuántas playas tienen, si es que las tienen de manera privada en esta parte del país? Bueno, yo quisiera notar primero, me parece que este decreto da lugar a mucha confusión. Las playas siempre fueron y siempre serán públicas, nunca dejaron de ser públicas. A donde existe un problema, y sí lo hay, es de accesos. Nosotros teníamos ya una regulación a donde era la Profepa quien debía de regular que los accesos pues, estuvieran abiertos, no se interrumpieran, de tal forma que las personas pudieran accesar hacia la SOFEMAT, y también debería de haber libre acceso dentro de la SOFEMAT, es decir, dentro de las mismas playas. Pero ¿qué vemos ahora? En lugar de tener una legislación que incentive a que la Profepa cumpla con lo establecido en el ámbito de sus funciones y se encarguen de que los que son accesos públicos efectivamente estén libres, y en cambio, y por otro lado, que los municipios, quienes deben de proveer esos accesos públicos, realmente lo hagan, porque esto hay que decirlo en todas sus letras. Son los municipios quienes deben de habilitar las ventanas al mar o accesos públicos y deben de proveer los servicios necesarios para ellos. ¿Qué vemos? Pues que en este caso han sido las autoridades municipales quienes han sido incapaces de generar esos espacios públicos para que la población en general pueda accesar a las playas. Nos encontramos ahora con un decreto pues que da muchas dudas. Habla de que las playas ya no son privadas, bueno, pues nunca lo fueron, siempre fueron públicas. Y tenemos un problema, nos dejan una gran incertidumbre en algo que debe de interesarle no solo al sector turístico hotelero, sino a los mexicanos en general, porque estamos pasando por alto un derecho tan fundamental como lo es el derecho de propiedad.
¿A qué voy con todo esto? En vez de preocuparnos por realmente resolver un problema, realmente ver cómo podemos incentivar a que los municipios en el ámbito de sus funciones proveen los accesos públicos con los servicios, pues eso no se hizo aquí. Lo que se hizo es pasarle o transferirle este problema a los particulares, y se hizo sin mucha claridad de cómo debe de operar esto, ¿no? Cada cuántos metros debe de haber un acceso, o en qué horario, o en qué forma, ¿no? Entonces, creo yo que es fundamental reconocer que existe un problema de accesos públicos a la playa, pero sí hago notar que con la legislación actual, a mi parecer, pues en nada se está subsanando o mejorando el problema que ya teníamos. Es decir, presidente, de alguna forma esto podría generar ante esta, digamos, esta confusión, esto que no es muy claro, podría generar de alguna forma abusos por parte de la autoridad hacia ustedes como empresarios, háblese autoridad federal y autoridad municipal. Es decir, lo platicábamos hace unos momentos con Ixtapa, que nos decía, bueno, el problema no es que se hayan aplicado las leyes o que estén ahí las leyes o el decreto, sino el problema es que no se aplican de manera adecuada. ¿Esto también podría generar un problema para ustedes? Correcto. Es decir, lo que no vemos es que esto incentiva a los municipios a proveer ventanas al mar, accesos públicos, y mucho menos proveer los servicios para ello, ¿no? Nos pasa mucho en Tulum. ¿Qué quisiéramos ver? Pues que las autoridades hagan valer que todo aquello que sea público, pues eso es inalienable e imprescriptible, y hagan valer que eso sea público, ¿no? Que los municipios se preocupen por efectivamente señalar y habilitar las ventanas al mar. Eso no está pasando, ni va a pasar con esta ley. ¿A qué va encaminada esta ley? A que la población en general pueda llegar a cualquier propiedad y sin mayor restricción solicitar un acceso. Ahora bien, los particulares, aunque quisiéramos cumplir cabalmente con lo que dice la ley, pues la ley tiene una gran abanico de ambigüedades que no permite hacerlo. No es clara en la forma en la que se debe de dar acceso o en los horarios. Y ojo aquí, no estamos confundiendo que las playas son públicas o privadas. Admitidamente todas las playas del litoral mexicano son públicas, admitidamente hay un problema de accesos, pero lo que debe de observarse aquí es que no se está solucionando, no va a haber nuevos accesos, simplemente se está diciendo que ahora la gente puede pasar por cualquier propiedad, como quieran, por a donde quieran, sin ninguna restricción, sin ninguna claridad en cómo debe de funcionar esto. Y esto, pues, sin lugar a duda, va a dar lugar a una serie de controversias jurídicas. Puede, desde luego, causar un menoscabo para el sector turismo. ¿Por qué? Porque pues, habrá un desorden generalizado, ¿no? Le pongo el ejemplo. Si determinado hotel que tuviera, vamos a decir, 100 metros de frente de playa, quisiera de buena forma decir, bueno, yo voy a destinar una parte importante de mi predio para que sea un acceso libre hacia la playa, pues eso en nada implica que un ciudadano, nada impide que un ciudadano pueda llegar por otro punto y querer hacer uso de esas instalaciones hacia la playa, ¿no? Entonces, creo yo que el problema no se atendió de fondo. El fondo del problema es realmente incentivar y, pues, de cierto modo, hasta obligar a los municipios a que proveen playas públicas. El sector privado, pues, difícilmente puede llegar a suplir aquello que es una función pública, ¿no? ¿A qué voy? Pues no nada más se trata de dar acceso, sino proveer todos los servicios relacionados. Entiendo que en el caso de ustedes como empresarios, bueno, pues invirtieron para tener este acceso, invirtieron también para tener instalaciones en el cual se pudiera prestar un servicio, pero esta es una inversión de ustedes, por eso hace referencia que el municipio entonces debe también generar esta inversión para los accesos públicos. Es correcto. En la parte donde me encuentro yo el día de hoy, que es una parte del municipio de Tulum, en la bahía de Akumal,
tenemos cerca de 14 accesos públicos o ventanas al mar. A modo de ejemplo, ninguna de estas 14 ventanas al mar está siquiera señalada, ninguna de ellas es accesible. Por supuesto, no cuentan con los servicios mínimos necesarios de baños, de estacionamientos y demás servicios para para generar una visita segura y sustentable, ¿no? Ahora bien, pues seremos capaces los particulares de manejar esto. ¿Y a costa de qué? A costa de un derecho tan fundamental como la propiedad privada, ¿no? Entonces sí preocupa mucho la forma en la que se llevó a cabo este decreto. Yo creo que todos debemos de reconocer que existe en México un problema muy puntual de acceso a las playas. Eso creo que no está en discusión, pero creo yo que en la forma en la que está redactado este decreto, pues difícilmente se va a aliviar ese problema, ¿no? Los particulares en los hoteles, pues aun cuando traten de dar cumplimiento a esto, pues hay demasiada ambigüedad como para hacerlo. Digo una cosa, presidente, en el caso de su asociación o la asociación de otras playas, de otros puntos, de otros destinos en el país, ¿se han reunido para poder hablar con los legisladores, para poder hablar con el gobierno federal? Es decir, usted hablaba de que se pudieran generar controversias jurídicas, es decir, quizá ampararse, pero vamos a llegar a un acuerdo, ¿se hizo previamente o nadie los escuchó? Bueno, a mí me llama mucho la atención que siendo un tema tan relevante, no solo para un sector, no solo para el sector hotelero o turístico, sino para todos los mexicanos, porque finalmente estamos hablando de nada más o nada menos que el derecho de propiedad. Y no hubo mayor consulta o diálogo. Que yo sepa, el sector turismo, la Secretaría de Turismo federal, estatal, no fue tomada en cuenta. Por supuesto, los organismos empresariales tampoco fueron tomados en cuenta. Nosotros, por parte de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, enviamos una carta al Senado haciendo notar pues que la forma en la que se estaba planteando esto no solo causaba un posible problema a un sector tan importante como el sector turismo, pero también ponía en peligro un derecho tan fundamental como lo es el derecho de propiedad. Lamentablemente es un tema que ha pasado desapercibido. Creo yo que debe de ser de interés no solo de un sector, sino de todos los mexicanos. Entonces, ahorita estarían buscando, presidente, alguna situación jurídica, cómo proceder, ya que no fueron escuchados. Por ahorita no. Me han cuestionado mucho qué hay que hacer, qué hay que modificar, y la verdad de las cosas es que el reglamento no es ni siquiera lo suficientemente claro para dar un cumplimiento cabal a la ley. Yo sí creo que va a haber todo tipo de controversias a partir de que los usuarios quieran hacer uso de algún hotel, alguna casa particular, y se encuentren con que no pueden hacerlo. Estarán en su derecho de acudir a la Profepa. No me queda muy claro qué va a pasar a partir de ahí. Repito, seguramente habrá controversias, y lo más grave de esto es que finalmente no estamos resolviendo el problema que tenemos de fondo. No estamos causando que la población en general pueda accesar a los litorales mexicanos. Ojalá y fuera el caso. Desde nuestra óptica no está siendo así. Sobre todo que se está prestando atención a este tipo de situaciones cuando quizá la atención debería de ser coordinarse para la reactivación económica, para que recuperen esta ocupación que se tenía en el año pasado y las cifras que se venían manejando, es decir, trabajar más en equipo y no de manera individual. Desde luego, que para que la reactivación económica sea exitosa, pues depende de todos, ¿no? Depende de que seamos capaces de cumplir con las restricciones, y no solo los hoteleros o los turisteros o los visitantes, pero también los lugareños, nuestros policías. Sin duda es un trabajo conjunto. Salir adelante fue difícil, dependió en gran medida de ser solidarios con el empleo,
por parte del gobierno, ser solidarios con los empresarios. Y bueno, pues esto tiene que seguir así. Es momento de no bajar la guardia, no relajar restricciones. Nuestro destino, como lo mencioné hace rato, ha tenido una buena recuperación. Estoy confiado en que Tulum y en general el Caribe mexicano tendrán una buena temporada de fin de año, seguramente. El semáforo nos permite estar al 60% de ocupación y pues debemos de trabajar para mantenernos en ese color amarillo. Fácilmente, si no lo hacemos, pues puede haber un retroceso y eso sería muy grave para no solo el sector hotelero, sino para la economía de las familias quintanarroenses. Sobre todo porque la mayoría vive precisamente del sector turístico en esta parte del país. Un destino hermoso y que vale la pena visitar. Ojalá se vengan tiempos mejores. Presidente, le agradecemos que haya estado con nosotros en esos minutos con Mega Noticias TVC. David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles en Tulum. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio.